Bueno, continuamos. Por último, dándole la palabra al doctor Sergio Useche de la Universidad de los Andes. Ellos acaban de concluir un estudio con la Policía Nacional sobre, entiendo yo, sobre el tema de seguridad vial y las motos. Doctor Sergio, le agradecería que fuera muy breve en su presentación, ya que estamos bastante colgados en el día, que nos explicara el estudio y fuera directamente como a las conclusiones del mismo para poder agilizar las presentaciones del día. Máximo 10 minuticos. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Sergio Useche, soy psicólogo de profesión y trabajo como consultor en el tema de investigación social en salud. Hace unos pocos meses finalizamos una investigación que estuvo dirigida al estudio nacional de la accidentalidad vial desde la perspectiva genética, es decir, qué está causando accidentes de tránsito en el territorio nacional colombiano. En este caso les voy a presentar en concreto la experiencia con los conductores de vehículos de motocicleta. Ahora, nos hicimos tres preguntas fundamentales para llevar a cabo este estudio. Primero, ¿cuáles son esos factores observables o no observables? Porque muchas veces le echamos la culpa a las vías y nos quedamos con el factor humano por fuera. En la comisión de delitos al volante, es decir, conductas sancionables o violaciones a las normas, y en el hecho de sufrir accidentes de tránsito. Segundo, ¿qué diferencia la accidentalidad en calidad y en cualidad en motociclistas respecto a otros tipos de conductores? Porque entendemos que si la vulnerabilidad para comenzar es distinta, el tipo de vehículo es distinto, muchas veces también hay variables demográficas que diferencian a unos de otros tipos de conductores. Y tercero, nos preguntamos, ya pasando al hecho, ¿qué estrategias de intervención permitirían eventualmente reducir la prevalencia de estas tasas tan altas de accidentes y multas de tránsito en nuestros conductores a nivel nacional? Describo primero un poco el panorama de la investigación. Esta investigación contó con aproximadamente unos 15.000 conductores que fueron tomados en colaboración con la Policía Nacional de Colombia de todas las seccionales del país. Entonces, de estos 15.000 conductores, aproximadamente 6.000 correspondían eventualmente a conductores de motocicleta. Ahora, ¿qué nos encontramos? Una perspectiva inclusiva en cuanto tomamos 75% de hombres y 25% de mujeres, que nos damos cuenta de que la mujer está participando cada vez más activamente de la conducción de vehículos y en especial de vehículos de dos ruedas o motocicletas. Luego, nos encontramos que la población tiene una media estadística, era aproximadamente de 30 a 32 años, y nos encontramos a nivel epidemiológico que estas personas tenían, una de cada 4 había presentado por lo menos una multa en los últimos 2 años, y peor aún, una de cada 3 había presentado al menos un accidente de tránsito mientras conducía su moto en los últimos 2 años. Fíjense ustedes, si tenemos en cuenta el riesgo global de sufrir un accidente y de que este accidente sea grave y pueda derivar en discapacidad o muerte, pues es un riesgo altísimo. Si entendemos que aproximadamente el 33% de esos conductores están envueltos en accidentes en los últimos 2 años, o aproximadamente casi el 40% han tenido multas. ¿Qué es la multa? Es una sanción a una conducta impropia que eventualmente puede derivar también en accidente. Entonces nos encontramos con un panorama, digamos, un poco desolador en ese sentido. Algunos antecedentes que fundamentaron esta investigación fueron los siguientes. Primero, nos dimos cuenta que además de que la mujer está cada vez más inserta dentro de del manejo de vehículos de dos ruedas, también cada vez crece más el uso de la motocicleta como un vehículo de uso laboral, pero no en el contexto formal. Uno se imagina al mensajero, al repartidor de domicilios. Nos encontramos que la mayoría de estos conductores son precisamente personas que trabajan sin seguridad social, sin ARP y sin una medición de riesgos ocupacionales. Me refiero a mototaxistas o a personas que trabajan en la informalidad como motociclistas, pero a nivel profesional. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una altísima carga horaria, porque no trabajan 2 o 3 horas, trabajan entre 8 y 10 horas en promedio al día. Imagínense, por ejemplo, el desgaste laboral que genera trabajar entre 8 y 10 horas al día detrás del volante y más detrás de una moto, que es mucho más riesgoso. Es impresionante. Por otro lado, y en un sentido inverso, nos dimos cuenta de que la reglamentación respecto a la expedición de pases, ya lo decía el teniente coronel antes, es cada vez más flexible. ¿Qué quiere decir eso? Cada vez más gente trabajando en condiciones más precarias, conduciendo motocicleta, preparándose menos, pero la reglamentación permitiéndole cada vez más que no se le niegue a nadie ni el vaso de agua ni la licencia de tránsito. Eso es un gran problema. Luego,
Nos encontramos entonces que hay una ausencia generalizada de estrategias de prevención en los contextos 1 de educación vial, esencialmente dirigida a los conductores particulares, aquella persona que tiene una motocicleta y la usa para llevar a sus hijos al colegio, para ir al trabajo. Y 2, y que requiere mayor responsabilidad institucional en lo que es la capacitación y el monitoreo institucional a nivel de salud ocupacional y seguridad vial desde la empresa. ¿Qué es esto? Responsabilidad social empresarial. ¿Qué quiere decir? Que aquellas empresas que en general están contratando a los motociclistas para llevar a cabo labores profesionales, están dejando de lado la responsabilidad de capacitarlos y entrenarlos bien para que esta sea una estrategia constituida de prevención de accidentes de tránsito, que curiosamente, en este sentido, un accidente de trabajo no solo se traduce en un accidente para la persona que conduce, sino para cualquier usuario de la vía que desafortunadamente o por mala suerte vaya caminando por allí. Luego, nos dimos cuenta como resultado de investigación que existen unas variables que normalmente en Colombia no son tomadas en cuenta como predictoras de la accidentalidad vial. Acá también tendemos a sesgar y echarle la culpa a la educación. No, es que a la persona le gusta irrumpir las normas y no tiene inteligencia vial. No, señor. Parece haber unas variables de tipo sociolaboral y demográfico que están explicando que en ciertos grupos ocurren con mayor frecuencia y gravedad accidentes de tránsito en conductores de moto. ¿Cuáles son estas variables? Primero, edad. En la edad nos encontramos también con una contradicción impresionante con respecto a otros grupos de conductores de vehículos. ¿Por qué? En un estudio previo habíamos determinado que por cada año en que la persona condujera se reducía aproximadamente entre el 3 y el 4% de la probabilidad estadística de llegar a ser víctima o estar envuelto en un accidente de tránsito. Nos dimos cuenta que a diferencia de los otros conductores, en los motociclistas está pasando lo contrario. Aproximadamente cada uno de los años que pasan incrementan en un 1.5% la probabilidad de verse involucrados en accidentes de tránsito. Normalmente la variable, si ustedes revisan la literatura internacional, la variable edad es una variable que se asocia, digámoslo así, protectivamente con los accidentes de tránsito. La gente dice, no, es que la persona tiene más experiencia, más adaptación psicológica y motriz, salvo hacia los 65 años que empieza a ocurrir una degeneración progresiva muy rápida en las personas y esto llamamos tercera edad. Luego, nos dimos cuenta de que hay una variable que no depende solo de la persona, sino de las condiciones en las cuales se mueve, y es el estrés laboral. ¿A qué me refiero con estrés laboral? Es que la persona no utiliza la motocicleta solo cuando se levanta y ya. La persona utiliza la motocicleta para ir al trabajo y también después de 8 horas de trabajo, si no trabaja conduciendo motocicleta, con todo el agotamiento laboral se sube a la motocicleta para volver a su casa. Eso también es un factor importante, más cuando el estrés laboral está asociado con factores como la enfermedad mental, la enfermedad física y el desgaste a nivel sensorio-motriz. Y por otro lado, también lo que es el estrés desarrollado al momento de conducir, o lo que llamamos estrés al volante. ¿A qué me refiero con estrés al volante? Aquel estrés que deriva de una interacción problemática con otros usuarios de la vía, con vías en mal estado, o sencillamente, por ejemplo, en el caso de los motociclistas, con condiciones climáticas adversas que no le permiten desarrollarse favorablemente en la conducción. Otro factor importante que identificamos como resultado, los estilos de conducción, es decir, la forma en que cada uno de nosotros, a través de sus rasgos psicológicos particulares, se transmite a la conducción, unos más agresivos que otros más pasivos, unos manejando una velocidad crucero o velocidad media mucho más alta y otro más baja. Que nos dimos cuenta de que posiblemente es una cuestión de entrenar y capacitar a los conductores mediante las autoescuelas de conducción, identificando cuáles son sus propios factores de riesgo y no tener que llegar a hacerlo curativamente después de que sufren el accidente de tránsito. Y finalmente nos dimos cuenta de una cosa que casi que nunca se toma en cuenta, incluso en los estudios internacionales. ¿Cuál es? Los indicadores de salud física y mental. En varias investigaciones, y no solo con motociclistas, nos hemos encontrado que, por ejemplo, indicadores como tener sobrepeso o como la hipertensión arterial, que son factores latentes de riesgo, también incrementan la probabilidad estadística de llegar a verse envuelto en un accidente de tránsito. ¿Qué nos queda entonces? Más que conclusiones, que son las que globalmente y muy rápidamente les acabo de presentar, nos quedan 5 retos. Primero de ellos, el entrenamiento de conductor. ¿Cómo llego yo a constituirme en un conductor? Pues entonces nos queda como reto fortalecer la capacitación de conductores desde el entrenamiento y el buen diagnóstico. Estamos en este momento comenzando a hacer alianzas con CRCs, que son centros de reconocimiento de conductores, para evitar que les den el pase simplemente por pagar el examen médico y psicológico, sino que haya procedimientos más rigurosos para evaluar cuáles son los buenos conductores y cuáles, por ejemplo, deben reevaluar o tomar más horas de capacitación.
Por otro lado, también estamos empezando a sensibilizar a las escuelas de enseñanza automotriz para empezar a enseñar no solo aquello que se toma como unas horas teóricas y unas pocas horas al volante, que a veces ni siquiera se cumplen en su totalidad, sino empezar a meter mucho más lo que es la educación vial y el comportamiento humano aplicado a la reducción de accidentes, especialmente en el caso de los motociclistas. Segundo, empezar a generar un compromiso articulado con la reducción del mal estado de las vías y el desconocimiento de las normas. Entre otras cosas, porque encontramos a través de esta investigación que hay una tolerancia generalizable al desconocimiento, uno, a que los conductores no conozcan las normas de tránsito y el policía de la manera más amigable incluso a veces le tenga que recordar que eso no se puede hacer, que no se puede llevar pasajeros en este carril, que tiene que usar el casco, que tiene que usar el chaleco en su caso, y por otro lado que hay una tendencia generalizable también a la tolerancia al incumplimiento de las normas de tránsito. ¿Qué quiere decir eso? Vemos al conductor de motocicleta conduciendo por el andén y nadie es capaz de decirle nada. Incluso a veces pasa que, por ejemplo, el policía de tránsito, para evitar un conflicto con la persona, simplemente se lo dice amigablemente, pero no hay una asociación de la mala conducta con el castigo o la sanción social que debe representar llevar a cabo una infracción de tránsito. Tercero, fortalecer la seguridad vial a través de la implementación de programas de cambio comportamental basado en la interiorización y no en la exteriorización de las normas, del cumplimiento de las normas de tránsito. ¿A qué me refiero? A que muchas de las campañas que estamos acostumbrados a ver, que en todo caso tienen un muy buen sentido, nos enseñan a exteriorizarlas, es decir, a no dejarnos pillar y a no dejarnos ver del otro. ¿Por qué? Porque quedamos en vergüenza porque nos dicen que no somos inteligentes de manera vial. Ahora, ¿y por qué no interiorizar mejor esos comportamientos y llegar a pensar que incluso si nadie nos está vigilando, podemos eventualmente causar un accidente de tránsito antes de pasarnos el semáforo en rojo o de saltarnos en paro? Es decir, ¿cómo se hace esto? Creando lo que llamaríamos en términos académicos un mayor control social formal a nivel de las autoridades de tránsito y de la política pública e informal a partir de la reprensión social y la vergüenza que, digámoslo coloquialmente, significaría romper una norma de tránsito o un factor de riesgo. Cuarto, crear campañas más basadas en la evidencia, es decir, basarnos en investigaciones con la población para eventualmente identificar cuáles son las variables, digamos como este estudio, que se enfoca precisamente a crear campañas para intervenir en esas variables problema que tienen una significancia estadística como predictores de accidentes de tránsito, que tengan un enfoque medible, es decir, que se puedan medir a nivel de impacto y que impliquen también un esfuerzo basado en la articulación interinstitucional. A todos ustedes, me detengo acá por ser breve en el tiempo, les agradezco mucho su atención. No hay preguntas, desafortunadamente no hay preguntas en el... Yo voy a hacer brevemente, a recoger un poco las conclusiones de esta mesa para terminar. Una primera conclusión sería que se requiere, especialmente en los municipios pequeños, el acompañamiento en la movilidad y seguridad vial por parte de instituciones superiores como la Gobernación y la Nación. Estos municipios no tienen recursos o tienen muy pocos recursos para estos temas y debido a esa falta de acompañamiento, pues en estos municipios se presentan fenómenos de informalidad, ilegalidad, mototaxismo y accidentalidad de manera muy importante. Entonces se requiere ese acompañamiento. Una segunda conclusión sería que hay que hacer mucho esfuerzo en el tema de educación, pedagogía y cultura ciudadana alrededor del tema de seguridad vial. Una nueva conclusión sería que se requieren políticas claras a nivel central para que en estos municipios se puedan tomar decisiones. Una cuarta conclusión sería el tema de que hay que pensar en todos los municipios de Colombia el tema de la movilidad rural. Las veredas de nuestros municipios están abandonadas y están siendo servidas por fenómenos de informalidad e ilegalidad. Una quinta conclusión es que todos los actores deben participar en la construcción de los planes de seguridad vial de las regiones y de los municipios. Una conclusión adicional es que se requieren auditorías en seguridad vial a las vías concesionadas, es decir, hay que poner al gobierno nacional a que haga estas auditorías y en esas auditorías deben participar, en esas mesas de trabajo deben participar los actores involucrados, como las gobernaciones y otros actores. Se requiere un trabajo articulado entre todos en el tema de seguridad vial, en lo referente específicamente a las motos.
Hay que hacer mesas de trabajo en los departamentos con todos los actores sobre estos temas. El problema, como lo decía el coronel, tenemos problemas estructurales que se evidencian mucho en el tema de las motos, especialmente por el tema de su vulnerabilidad, como son licencias falsas, faltas de preparación, el tema de las escuelas de conducción entregando los pases sin ninguna capacitación y muchos otros, como lo decía el coronel. Y finalmente están los retos que estableció el profesor Useche, de la Universidad de los Andes. Está claramente el tema de entrenamiento de conductores, el generar compromisos sobre el cumplimiento de la normatividad, fortalecer el tema de seguridad vial por cambios en la actitud, por interiorización de las normas, campañas más basadas en la evidencia y estudios de los procesos de recuperación de las víctimas, que un accidente no termina con el accidente, sino que como consecuencia del accidente hay unas víctimas que deben ser ayudadas en su recuperación. Yo le agradezco a todos los participantes de la mesa y al público en general por habernos acompañado. Muchas gracias.